Buenos días a todos. Vamos a empezar la jornada de ayudas para proyectos de I+D y certificaciones de pymes innovadoras. Y en primer lugar doy paso a la directora del CEI, Nuria Castillo. Nuria. Buenos días a todos. Bueno, pues para mí es un placer el estar esta mañana realizando esta jornada de ayudas para proyectos de I+D+I, certificaciones para pymes y startups. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer la colaboración de 7Expert y así como la del Instituto de Fomento de mi compañero Carlos Miras y, por supuesto, al equipo CEI que haga posible también el sacar esta jornada adelante. Bien, hoy para mí creo que va a ser apasionante, ¿no? Es decir, el ver todo el tema de deducciones fiscales que se pueden aplicar para estos proyectos de I+D+I que son desconocidas a veces o no podemos llegar a interpretar, y sé que a través de 7Expert va a ser posible. Así como, bueno, pues sello Pyme Innovadora y Startup y con otras ayudas que tenemos de I+D+I, como Enisa, Neotec y por supuesto, bueno, pues las ayudas Info y la marca de empresas innovadoras con base tecnológica. Y bueno, por supuesto, y lo más interesante, que siempre animo a que todos lo podamos realizar, es esa ronda de preguntas, ¿no? Porque hay veces que bueno, se nos quedan ahí esas preguntas y hoy es el momento y es la jornada para poder aprovecharlas y preguntarlas. Y además a los expertos, aparte por parte de 7Expert, sabéis que bueno, los interesados van a tener derecho a una consultoría que puedan realizar. Y bueno, pues como siempre, y no quiero alargarme, el poner el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena a disposición de todos los asistentes y que sea lo más provechosa posible esta jornada bueno, que creo que sí y que vamos a aprender muchísimo. Y nada, buenos días y adelante, Carlos. Gracias, Nuria. Pues nada, empezamos ya de forma inmediata la jornada. Como sabéis, vamos a ver realmente un recorrido de las diferentes ayudas que hay para abordar ese desarrollo tecnológico, esa I+D+I. Lo vamos a hacer de forma express, pero lo importante es que tengamos esa visión global 360 y que sepamos quizás los aspectos más relevantes de cada una de esas ayudas. Empezamos con las deducciones fiscales y bonificaciones de la seguridad social, pasaremos luego al tema de certificaciones de empresas innovadoras, luego otras ayudas de corte estatal, luego también veremos ayudas de corte regional y terminaremos también con una certificación de empresa de base tecnológica. Yo sin más paso el testigo a Fran Díez, que es jefe de proyectos de 7Expert. Fran, Sí, pues nada, pues todo tuyo. genial, muchas gracias. Lo primero, nada, agradeceros a todos estar hoy aquí, tanto por la invitación como a aquellos que habéis venido a escucharnos y aguantar un poco el chaparrón de datos que os vamos a dar hoy. Y nada, poco más. Empezamos, si os parece, con mi parte de presentación y con la entrada al mundo de las deducciones fiscales y bonificaciones y todas las combinaciones posibles que podemos tener. Ahí está. O no. Disculpad que le he puesto en el modo que no quería. Ahora sí. Vale. Lo primero es enmarcar un poco todo esto que estamos hablando, todos los conceptos de deducciones, bonificaciones, ayudas, dentro del tiempo y dentro del esquema nacional de incentivos de apoyo de a proyectos de I+D+I. ¿Vale? En España tenemos tres grandes bloques de incentivos para esos esfuerzos que hacemos para mejorar nuestra empresa o nuestros productos o para crear productos nuevos, que son las deducciones fiscales, las bonificaciones a la seguridad social y las ayudas a proyectos de I+D+I. Siempre me gusta explicar estos tres bloques en una línea temporal. Primero tendríamos las deducciones fiscales,
que lo que nos permite es recopilar aquellos gastos realizados en el pasado, ¿vale? Tenemos que mirar hacia atrás, ver qué proyectos hemos hecho de I+D+I, qué gastos tienen, y con ello lo que conseguimos es una reducción en el pago del impuesto de sociedades. El 25 de julio en el impuesto, pues dejamos de pagar una parte con unos límites establecidos. Este incentivo está regulado por el artículo 35 de la Ley de Impuestos de Sociedades y por el artículo 39, que marca los límites también de la Ley de Impuestos de Sociedades. En el segundo punto nos vamos al presente, a esos proyectos que estamos haciendo en el día a día, lo que estamos haciendo hoy, esas actividades innovadoras que nos permiten, pues bueno, ejecutar ese plan que tenemos marcado para llevar nuestra empresa de dónde estamos a dónde queremos estar. Este incentivo son las bonificaciones a la seguridad social por personal investigado, ¿vale? Viene regulado por el Real Decreto 475 de 2014 y lo que nos permite es reducir los gastos de personal que están realizando las actividades de I+D+I. ¿Cómo? A través de un descuento en lo que se pagan las cotizaciones a la seguridad social en el concepto de contingencias comunes. Con la última modificación de este Real Decreto que os comentaba, que fue en enero de 2023, a través del Real Decreto Ley 1 de 2023, pues la intensidad de estas bonificaciones pueden ir desde el 40 hasta el 50% de lo que se paga en contingencias comunes. Esto siempre me gusta traducirlo a euros. Podemos estar hablando de un ahorro mensual por persona de entre 250 y podríamos llegar hasta 500, yo creo, con la base de cotización actual. ¿Vale? Y por último estarían las ayudas, los programas de ayudas y de financiación pública a proyectos de I+D+I o de inversión. Aquí tenemos que mirar a futuro. Nuestro punto de partida es el presente y tenemos que definir qué queremos hacer, qué actividades innovadoras y de desarrollo vamos a realizar en los próximos meses. Normalmente lo mínimo es un año de alcance, ¿vale? Y lo que recibimos es un apoyo financiero y económico para poder desarrollar estos proyectos. El formato varía. Hay veces que son préstamos con tipo de intereses bonificados, otras que son subvenciones, es decir, un dinero a fondo perdido, y otras que son una combinación de ambas. Es una combinación mixta. Y entre todo esto aparece el sello Pyme Innovadora, ¿vale? Que lo que nos va a permitir es aplicar en un mismo personal los incentivos de las deducciones y de las bonificaciones. Como introducción creo que os he dado bastantes datos, así que vamos a ir viendo poco a poco cada uno de los tres bloques. Primero las deducciones fiscales, ¿vale? Como se ha adelantado, está regulado por el artículo 35 de la Ley de Impuestos de Sociedades, básicamente este artículo lo que nos indica es que es un incentivo transversal, cualquier empresa la puede realizar, que entra cualquier tipo de tecnología, no está limitado a una tecnología software, a una tecnología farmacéutica, cualquier empresa y cualquier proyecto es elegible, siempre y cuando represente un salto tecnológico, tenga un reto y esté encuadrado dentro de las definiciones de investigación y desarrollo de innovación tecnológica que nos da el artículo 35. Aparece también el artículo 39. ¿Vale? El artículo 39 lo que nos marca son los límites de aplicación. La deducción fiscal que tenemos, de forma general, podemos reducir con ella el 25% de lo que se paga a Hacienda, de la cuota líquida minorada con las deducciones del capítulo 3. Y además nos permite, define una herramienta que se conoce como monetización, que si lo buscáis en la ley no va a aparecer por ningún lado monetización, sino que el artículo 39.2 marca la capacidad de eludir el límite que he comentado anteriormente. Cumpliendo una serie de condiciones, en concreto son 4, podemos aplicar deducciones sin límite, incluso llegando a solicitar la devolución de esa deducción a la agencia tributaria con una quita de un 20%. ¿Vale? Y por último, tenemos una documentación de apoyo que serían los manuales de Frascati y Olro, que lo que nos permite es llevar la teoría de lo que es I+D e innovación tecnológica a un marco más práctico. ¿Vale? Nos define diferentes casos de proyectos de I+D, qué características deben cumplir y qué proyectos podrían ser susceptibles, ¿vale? Mientras que
el artículo 35 y el 39 es la ley, ¿vale? Los manuales de Frascati y Oslo es una documentación de apoyo en todo el proceso. Vale, lo primero en las deducciones fiscales es identificar el tipo de proyecto que tenemos delante, si es de investigación y desarrollo o si es de innovación tecnológica. Esto es importante porque depende de la clasificación de nuestro proyecto, vamos a tener unos porcentajes de deducción sobre la base que identifiquemos. El artículo 35 define investigación como la indagación original planificada para obtener nuevos conocimientos, ¿vale? Además, hacen una nota aparte sobre los proyectos de software diciendo que serán proyectos de I+D aquellos basados en software que persigan la obtención de nuevos algoritmos, nuevos sistemas operativos, nuevos lenguajes de programación o software complejo combinado. Al final, esta definición más allá de ser aclaratoria, lo que es muy restrictiva, ¿vale? Muy pocos proyectos de software al final van a cumplir estas definiciones porque estamos hablando de un gran reto tecnológico, son desarrollos muy disruptivos, muy en el filo del conocimiento y nos limitan bastante en la parte de software. Por su parte, los proyectos de desarrollo les definen aquellos que permiten materializar los conocimientos obtenidos en un proceso de I+D en nuevos productos o procesos que sean únicos en el sector, ¿vale? Que cambien que modifiquen el estado del arte. Y por otro lado, en el artículo 35.2 aparece la definición de innovación tecnológica, que lo que nos indican es que serán proyectos de innovación tecnológica todos aquellos orientados al desarrollo de nuevos productos o procesos o la obtención de productos y procesos mejorados. En este sentido, sí que se nos abre un abanico enorme en el campo de software, sobre todo, ¿vale? Porque al final, siempre que vamos a hacer un desarrollo software, siempre que vamos a estar trabajando en una aplicación, va a ser por dos motivos. O crear un proceso que no teníamos antes, ya sea en un producto o un proceso productivo, o mejorar un proceso que ya teníamos. Con lo cual, aquí lo que nos lleva es que multitud de proyectos software pueden tener la calificación de innovación tecnológica. Quedaría fuera aquellas actividades rutinarias propias del software o, bueno, de cualquier actividad, tareas de mantenimiento, tareas de actualización sin más, tareas de reemplazo de dispositivos, aunque sean más modernos que los que teníamos. Imaginaros, yo que sé, en industria, mismamente, un motor eléctrico. Tenemos un motor de los años 80 que hasta aquí ha llegado y le cambiamos por un nuevo motor que es mucho más eficiente, tiene menor consumo, nos da mayor potencia, pero realmente nosotros no hemos tenido que hacer ningún desarrollo tecnológico ahí, ¿vale? Aquí llega la importancia del I+D, de la calificación de I+D o innovación tecnológica. Nosotros, cuando planteamos las deducciones, el primer paso es mirar al pasado, como hemos dicho, y ver qué gastos hemos hecho. Localizar gastos elegibles que sean de personal, de materiales, de colaboraciones externas o otros gastos, ¿vale? Asociados directamente al proyecto, excluyendo todo lo que pueda ser obra civil, gastos recurrentes de la empresa, suministros, etcétera. Con esa parte nosotros vamos a elaborar lo que es la base de la deducción. Esta base de la deducción, además, tendremos que revisar si hemos recibido subvenciones para la realización del proyecto y en caso de que tengamos una subvención tendremos que restársela de este gasto que vamos a utilizar como base de la deducción. Y sobre esa base minorada ya aplicaremos nuestros porcentajes. En el caso de I+D, el porcentaje será de forma general el 45 y el 42 para todos aquellos gastos que excedan la media de la inversión en I+D de los 2 últimos años. En el caso de innovación tecnológica, es tarifa plana, un 12% de todos los gastos que tengamos. Vale, ejemplos de proyectos que pueden estar en cada uno de los bloques. Sobre todo muy orientado a la parte de software, que como hemos visto tiene una doble definición y son algo más complejos de identificar. Pues en I+D, un proyecto de I+D sería un desarrollo de un nuevo sistema de inteligencia artificial para mantenimiento predictivo. Aquí no sería el coger el modelo de inteligencia artificial y aplicarle directamente. No es entrenar un random forest, no es
entrenar una red neuronal, sino es plantear un nuevo modelo, ¿vale? Avanzado que nos permita hacer este mantenimiento predictivo. Eh, el segundo caso está orientado al blockchain. Al final el blockchain tuvo un boom, generó una gran ansiedad en el sector de que iba a ser revolucionario. Y entonces ya hubo un momento que parecía que todo lo que fuera blockchain podía ser I+D. No, tiene que tener una aplicación y un desarrollo propio, ¿vale? Coger una aplicación, esos sistemas que ya hay de blockchain privadas o demás, y darle la forma de nuestra empresa o de nuestro proceso. No se trata de un proyecto I+D. Sí, por ejemplo, sería el diseño de una arquitectura de blockchain propia para llevar a cabo la trazabilidad de una cadena de suministros. Otro proyecto que podría ser tener la calificación de I+D sería el sistema de visión por computador basado en Deep Learning para control de calidad. Vuelvo a lo mismo, no es cojo un modelo que todos conocemos, le entreno y le pongo a funcionar en mi proceso productivo. Es desarrollar un nuevo modelo basado en Deep Learning, en nuevas tecnologías, darle nuestra forma, mejorarle, permitir que el estado del arte avance y darle un caso de uso propio de nuestra empresa. Y por último, como ejemplo de I+D, pues tendríamos el desarrollo de una plataforma de simulación de procesos industriales mediante gemelos digitales. Evidentemente, sigo en la línea de los otros 3 puntos. No es utilizar ahora ya, a día de hoy, que hay plataformas para gemelos digitales, le configuro, le parametrizo en base a lo que es mi industria. No. Se trata de llevar un salto más allá el estado del arte de los gemelos digitales. Vale, estos 4 ejemplos que no están puestos al azar, son 4 casos de éxito que hemos tenido en 7Expert en relativo a I+D. Evidentemente, completamente anonizados, ¿vale? Hablamos únicamente de tecnologías, pero serían 4 ejemplos que hemos podido obtener esa calificación de I+D. Saltamos al bloque de innovación tecnológica. Al final, como os comentaba, en este caso vamos a tener un 12% de deducción fiscal. Y si vamos a los ejemplos directamente, pues de nuevo tenemos 4 basados en casos de éxitos reales. El primero sería la implantación de un sistema MES de planificación finita, conectando al ERP para tener un control óptimo de nuestro proceso productivo. A nivel más industrial, la adquisición e integración de maquinaria de CNC con digitalización del proceso de mecanizado. Al final hemos estado centrados muy en software, pero imaginaros nuestro proceso donde tenemos una parte que tenemos que rectificar una pieza mecánica y normalmente esto lo estamos haciendo de forma manual o lo tenemos que sacar a un taller externo. Decidimos automatizar este proceso, cambiar nuestro proceso productivo, incluyendo la tecnología de digitalización del proceso y aparte una máquina que nos permite identificar esa pieza y rectificarla de forma automática. Ahí tendríamos un proyecto de innovación tecnológica. Seguimos mundo industria, integración de sensores de IoT para tener una monitorización completa. De nuevo es lo mismo, creamos un nuevo proceso, mejoramos nuestro proceso productivo y vamos a tener un control óptimo de las operaciones que se realizan en nuestra fábrica. Y por último tendríamos la implantación de un sistema avanzado de Business Intelligence. ¿Vale? Este va separado, pero podría ir, imaginaros, con el anterior proyecto. Por un lado tenemos nuestros sensores IoT, que extraen la información de nuestro proceso productivo, y por otro generamos un sistema de análisis, ¿vale? Propio basado en BI o en cualquier otra técnica, por ejemplo, uso de modelos estándar de inteligencia artificial en ese análisis avanzado, y nos va a generar unos cuadros de mandos y una gestión inteligente de nuestro proceso. Podríamos aplicar esta deducción por innovación tecnológica. Vale, un poco por resumir, el proceso en deducciones fiscales, lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestras actividades realizadas en el último ejercicio fiscal, identificar el gasto asociado a estos trabajos de I+D o de innovación tecnológica. Con esto generaríamos nuestra base y podríamos calcular nuestra deducción fiscal. ¿Vale? En función de si es I+D o innovación tecnológica, tendríamos los porcentajes que hemos visto.
del 25 sobre el gasto de I+D de la anualidad que no excede la media de los 2 años anteriores, los gastos que superan esa media, el 42%. Si tenemos personal implicado en actividades de I+D el 100% de su tiempo y con titulación universitaria, tenemos una deducción extra por sus gastos del 17%. Y lo mismo si tenemos un equipo, hemos necesitado comprar un equipo para realizar nuestro proyecto y está dedicado única y exclusivamente a nuestro proyecto. Tendríamos un 8% extra sobre los gastos de amortización de este equipo. Por su parte, en la innovación tecnológica, un esquema mucho más sencillo. Todos los gastos al 12%. ¿Vale? Las variables a tener en cuenta en el proceso de identificación y de concreción de esta deducción fiscal las resumimos a continuación, aunque las hemos ido viendo en las últimas slides. Primero, un diagnóstico de las actividades, ver qué hemos hecho en el año anterior, asociarle unos gastos deducibles. En esto hay que sacar, evidentemente, pues aquellos gastos de impuestos indirectos, portes de materiales, viajes, lo que os he comentado ya de suministros, instalaciones, edificios, obra civil, y quedarnos con gastos únicamente elegibles. Con estos gastos empezamos los expedientes justificativos. Al final tenemos principalmente dos modalidades. Una en la que nosotros preparamos una documentación soporte, ¿vale? Para así la agencia tributaria nos viene preguntando que dónde sale esta deducción fiscal. Puede preguntar, aunque no es una acción-reacción, ¿vale? No por aplicarnos una deducción fiscal. Vamos a tener a la agencia tributaria preguntándonos que por qué dejamos de pagar impuesto. El segundo esquema sería el de certificar nuestro proyecto por una entidad acreditada por ENAC y solicitar un informe motivado vinculante del Ministerio de Ciencia e Innovación. Esto lo que nos hace es asegurar la calificación del proyecto, ¿vale? Y nos abre las puertas a solicitar la monetización, esa exclusión que hemos dicho del límite para poder aplicar toda la deducción fiscal que queramos en nuestro impuesto de sociedades o incluso solicitar la devolución a la agencia tributaria. Estos expedientes justificativos pues van a tener bien, sí o sí, unos informes técnicos contables donde recojamos, por un lado, todos los gastos y el cálculo preciso de nuestra deducción y aparte una parte técnica que nos justifique tanto la calificación como aquellos trabajos que han dado lugar a esos gastos, ¿vale? Esto hay que entender que no es solo yo pongo que me he gastado 50.000 euros en materiales y hago mi deducción. No, pero ¿en qué te has gastado esos materiales? ¿Vale? Dentro del proyecto de innovación. Si optamos por la vía de certificación, pues ya interviene la entidad acreditada por ENAC, la certificadora. Tenemos que trabajar con ellos para revisar todo el expediente, tanto económico como técnico, que nos asignen una calificación y que vean que el gasto que imputamos es coherente. Y al final del proceso lo que tenemos es un certificado donde nos van a recoger la calificación fiscal y el gasto que la certificadora cree que es coherente para ese expediente. Con este certificado vamos a la solicitud del informe motivado vinculante, al MICIN. Y una vez que terminan de evaluar ellos este certificado de la entidad acreditada por ENAC, nos emiten el IMV. Este proceso es relativamente de verificación. A veces sí que ven incoherencias en el certificado, pero digamos que lo normal es, teniendo el certificado, obtener nuestro informe motivado vinculante. Y el último punto, que aparece como un punto 8, o podría ser un punto 0, ¿vale? De inicio, es evaluar los riesgos. Dependiendo de si autoliquidamos nuestra deducción o vamos por el proceso de certificación, tenemos una mayor o menor seguridad, ¿vale? Con un informe motivado vinculante, la agencia tributaria nunca nos va a poder discutir que sea un proyecto de I+D o de innovación tecnológica. Si vamos por la vía de autoliquidación, sí que nos pueden llegar a discutir ese punto. Os he comentado que hay una vía que es la monetización para utilizar esa deducción que no podemos aplicar, porque nuestro resultado no lo permite, porque todavía no tenemos resultado, que es la monetización. Solicitar la devolución de nuestra deducción a la agencia tributaria. No obstante, hay otra vía, ¿vale? Que es el tax list, que básicamente es un instrumento estructurado a través de una agrupación de interés económico
que lo que nos permite es redistribuir nuestra deducción a los socios de la AIE, ¿vale? Se crearía una AIE donde se ejecutaría nuestro proyecto. Esta AIE sería creada por unos socios inversores y nosotros ejecutaríamos el proyecto. La deducción que, como colaboradores externos, ¿vale? La deducción quedaría en la AIE y sería un derecho que tendrían los inversores, ¿vale? Al finalizar el proyecto, la AIE se disuelve y se hace este reparto de deducción fiscal, del derecho fiscal. Cambiamos de tercio, vamos con las bonificaciones. Como os he comentado antes, la normativa que le aplica es el Real Decreto 475 de 2014. En 2023 tuvimos un cambio de normativa que entró en vigor el 1 de septiembre y por eso veis en la diapositiva ese punto de inflexión temporal. Para el personal que esté contratado en las empresas antes del 1 de septiembre de 2023, les aplican las condiciones antiguas del Real Decreto 475 de 2014. Ahorro del 40% en el concepto de contingencias comunes. Es válido un tipo de contrato indefinido de prácticas obra servicio, los 100, 200 y 400 y 500, ¿vale? Se puede aplicar la bonificación en cualquier momento, haciendo la notificación informando a la Tesorería General de la Seguridad Social. Y la duración de esta bonificación no tiene un límite temporal. Es hasta que el trabajador o cambie sus actividades dentro de la empresa y ya no sean actividades de I+D+I, o deje la empresa. Y aplicaba a personal con grupos de cotización 1, 2, 3 o 4. A partir del 1 de septiembre de 2023, el Real Decreto Ley 1 de 2023 nos amplía la bonificación por personal entre el 40 y el 50. Realmente hay 3 tramos, 40, 45 y 50. Y de forma general es el 40. Si es un trabajador joven, tiene un 45. Y si es un trabajador joven y mujer, tendría un 50% del ahorro en el concepto de contingencias comunes. Sí que nos modifican a peor las condiciones. Al final tiene que ser únicamente un contrato indefinido, ya sea 150, 250 o 350. Solo podemos empezar a bonificar el personal en el momento del alta y la duración de esta bonificación son 3 años por persona, con los grupos de cotización 1, 2, 3 o 4. Vale. Esperad que aquí os cuento también, antes de pasar a las ayudas, la parte del sello de pyme innovadora. Hemos hablado de deducciones, hemos hablado de bonificaciones. Cada una apoya una cosa, aunque utilizan siempre las mismas definiciones de I+D+I, cosa que, como veremos en las ayudas, ya empieza a cambiar un poco. No obstante, ambos son incentivos sobre gastos de personal. En las bonificaciones exclusivamente, en las deducciones hay más gasto, ¿vale? Pero para poderles aplicar a las veces sobre personal que se puede, es necesario cumplir una serie de condiciones. Esta es contar con lo que se conoce como sello PYME innovadora, ¿vale? El sello PYME innovadora viene regulado también en el Real Decreto 475 de 2014, ¿vale? Y es un reconocimiento que da el MICIN a las empresas que puedan demostrar su capacidad de innovación. ¿Cómo? Pues en 3 supuestos. El primero es haber obtenido una ayuda en los últimos 3 años a través de un programa público que esté ya sea a nivel europeo o dentro de la estrategia, de los programas de la estrategia nacional. El segundo es demostrar el carácter innovador de la empresa a través de un informe motivado vinculante que veíamos de deducciones o bien de bonificaciones, o a través de la obtención de una patente en los últimos 5 años. Y el último es a través de una certificación expresa que existe, la de Joven Empresa Innovadora, ¿vale? Que se puede hacer a través también de entidades acreditadas por ENAC, ¿vale? Y que lo que nos permite es identificar a nuestra empresa como innovadora sin haber obtenido una ayuda o un informe motivado vinculante o una patente. En el momento que tenemos nuestro sello PYME Innovadora, que tiene una duración de 3 años, pues lo primero es que lo podemos publicar, que queda muy bien en las páginas web. Y lo segundo es que podemos empezar a aplicar bonificaciones y beneficiarnos de las deducciones sobre el gasto del mismo personal, siempre y cuando seamos pyme, ¿vale? En el caso de ser gran empresa,
los incentivos no pueden coincidir sobre el mismo personal. Las ayudas públicas. Vale. Las ayudas públicas lo que buscan es reducir la incertidumbre de las empresas a la hora de obtener o de realizar un proyecto de I+D+I. Siempre que vamos a arrancar un proyecto para obtener un nuevo producto, incorporar una nueva tecnología, hay una incertidumbre de ¿realmente voy a conseguirlo? ¿Realmente los resultados de este proyecto mejorará nuestro producto, nuestro negocio? Entonces, para animar a hacerlo, a dar ese paso, porque los resultados pueden ser muy beneficiosos para la empresa, existen este tipo de incentivos. Son compatibles tanto con las deducciones como con las bonificaciones, ¿vale? Siempre es necesario tener cuidado con unos límites, porque ambas están limitadas en deducciones. Se tiene que minorar las subvenciones directamente, no los préstamos, ¿vale? Y en la parte de bonificaciones llega un momento que no podemos recibir una ayuda sobre el 100% del personal, ¿vale? Sobre el 100% de los gastos del personal en contingencias comunes. Ahora mismo se están agotando ya los fondos europeos Next Generation, pero esto ha sido un input muy importante a la hora de que las administraciones generasen eh, nuevos programas y apoyaran los programas ya existentes como Neotec con un presupuesto mayor. Y ya estamos en esta recta final donde, pues bueno, ya estamos más pendientes de cómo se va a justificar estos fondos que realmente de poder tener nuevos instrumentos que nos permitan canalizar esta inyección de fondos. En cuanto a ayudas, tenemos que tenerlo en cuenta. Primero, las definiciones que hemos visto antes de I+D ya no aplican. Cada ayuda va a tener unas bases reguladoras y una convocatoria que nos van a dar la definición de I+D, aunque es una definición general de ya sea investigación básica, investigación aplicada, desarrollo industrial, pero nos va a decir qué líneas de esas apoyan, qué tipo de proyectos, qué sectores y nos van a dar unas reglas del juego particulares, ¿vale? En general, podemos agruparlas, pues como aparece en esta slide. Una parte de digitalización, parte de I+D para desarrollar nuevos productos o procesos, inversiones industriales para mejorar todo lo que es nuestra cadena y eficiencia energética. Mejorar eficiencia ya sea orientada a las instalaciones o orientada al propio proceso. ¿Qué, qué nos van a primar muchas veces? Igual que antes hablábamos de I+D o innovación tecnológica, a la hora de hablar de ayudas, se hablan de los niveles de madurez tecnológicos, los de TRL, ¿vale? TRLs bajitos están orientados más a la parte de investigación, entorno de laboratorio. Los medios ya es cuando hemos superado esta fase y tenemos algo que podemos poner a funcionar en entornos más o menos parecidos a los reales. Y los TRLs altos es tecnología muy cercana al mercado, tecnología madura y de la que nosotros vamos a hacer una adaptación y la vamos a poner en nuestra empresa. ¿Vale? Esto se puede asimilar, como se ve la última parte, a las definiciones que veíamos con deducciones fiscales de TRLs muy bajos, una parte de investigación, TRLs medios, materializar esta investigación y por último, la innovación tecnológica, el adaptar una tecnología existente a nuestras necesidades. ¿Vale? En actuaciones financiables, pues lo que os hemos comentado. Proyectos de inteligencia artificial hoy en día están en boca de todos, ¿vale? Habría que encontrar exactamente el programa bueno para ellos, dependiendo de lo que queramos hacer en nuestro proyecto. Por ejemplo, y voy a lo más normal, ChatGPT, o sea, implantar ChatGPT en nuestra empresa no va a ser un proyecto financiable en general, ¿vale? Puede haber luego líneas específicas de inversión, más orientada a esa parte de inversión, donde sí que lo podamos hacer. Llevar un proyecto donde vamos a incluir modelos de inteligencia artificial para mejorar una parte de nuestro proceso productivo, eso puede ser un proyecto financiable por una línea de I+D. Similar pasa con el Internet de las cosas,
con tecnologías de procesamiento masivo, el procesado en la nube de alto rendimiento, lenguaje natural, ciberseguridad, robótica, etcétera. Proyectos no financiables, lo que ya son proyectos muy maduros. Comprar un RP, mm, introducir un nuevo programa en nuestra línea de producción, hacer desarrollos de conexiones a través de APIs para nuestro negocio, todo el tema normativo de ensayos estandarizados o cosas que nos imponen desde fuera. Por ejemplo, en algunos sectores hace tiempo se hablaba de eliminar el cromo hexavalente, creo que era, del proceso de producción. Sí, te va a tocar cambiarlo, pero por obligación. Ese proyecto no va a ser financiable, ¿vale? De forma general por proyectos de I+D. Y proyectos pues, que no supongan en general un riesgo tecnológico. Tipos de ayudas que tenemos, o las ayudas más habituales ahora mismo en España, son a través de CEDETI, ¿vale? Es la entidad que más ayudas al año da. El programa estrella, podríamos decir, de forma general, que son los proyectos de investigación y desarrollo, los PID, ¿vale? No pueden ser en forma individual o en consorcio y están apoyados con una ayuda parcialmente reembolsable. Hasta un 85% del presupuesto que indiquemos, con un tramo no reembolsable que se puede asimilar a una subvención, ¿vale? De hasta un 33% sobre el 75% del presupuesto. Y la parte reembolsable es un préstamo con un tipo de interés Euribor a devolver en 10 o 15 años con una carencia de 2 o 3 años. Al final son unas condiciones bastante buenas, aunque solo sea mirando la financiación. Gastos financiables que no suelen reconocer CEDETI en esta línea. Personal, amortización de equipos, materiales, colaboraciones externas. Esta parte de subcontratación hay unos límites, ¿vale? Como máximo por ley general de subvenciones está limitado al 50%. Gastos generales y otros gastos, como por ejemplo la consultoría o la auditoría. Se tiene un pago de anticipo a la fecha de firma de contrato de hasta el 50% del total de la ayuda. Además, CEDETI tiene potestad para emitir un informe motivado que da a sus proyectos la calificación de I+D de cara a aplicar las deducciones fiscales que hemos comentado antes. Otra de las líneas estrella de CEDETI es la línea directa de innovación, conocidos como LIC, ¿vale? Lo que busca son proyectos que podríamos ver como de innovación tecnológica, porque quiere financiar sobre todo la incorporación de tecnologías emergentes a nuestra línea de producción. Yo aquí voy a hacer el mismo apunte que siempre. No se trata de comprar un software, no se trata de comprar una nueva herramienta. Se trata de incorporar, de tener un desarrollo en una tecnología con un riesgo limitado a nuestro proceso productivo. Esta ayuda está sujeta al régimen de minimis, ¿vale? Lo que nos limita a obtener ayudas en este tipo de régimen, más de 300.000 euros en los 3 últimos ejercicios fiscales. Es también una ayuda parcialmente reembolsable, que tiene el tipo, en este caso, tanto el tramo reembolsable como el tipo de interés varía en función de los años de devolución. Y el tramo no reembolsable es bastante más pequeño, ¿vale? Gastos financiables, eso sí, estamos en la misma situación. Personal, adquisición de equipos, materiales, colaboraciones externas, gastos generales y otros gastos. Aquí sí que tiene una particularidad este proyecto, es que la adquisición de equipos, mientras que siempre hablamos de amortización de ese equipo, porque tiene una duración temporal, en el programa LIC te financian el 100% del coste de adquisición, ¿vale? Y de nuevo tiene un anticipo. Para las startups, el programa estrella es Neotec, ¿vale? Si hay startups hoy en el webinar, seguro que lo conocéis. Es un programa muy potente que aplica a nivel nacional. Busca financiar a empresas que se hayan constituido al menos 6 meses antes de que cierre la convocatoria y como máximo en 3 años. Tiene una intensidad de la ayuda entre el 70 y el 85% del presupuesto que presentemos en forma de subvención. Aquí no habría una parte reembolsable. Y un máximo de 250.000 o 325.000 euros.
¿De qué dependen estos máximos y estas intensidades? De si para la ejecución de nuestro plan de negocio, de nuestro plan de empresa, necesitamos la contratación de un doctor. Si lo necesitamos contratar y le vamos a tener que contratado al 100% de su tiempo dedicado al proyecto, pasaríamos del 70 y 250.000 euros al 85 y 325.000. La ayuda cuenta con un anticipo de hasta el 60%, 150.000 euros. La dotación para este año es de 20 millones. Aquí se nota los fondos Next Generation que se van acabando. Hemos tenido varios años donde la dotación era 40 millones, pero ya el año pasado y este año han bajado a la mitad. 15 de estos millones va al régimen general para todas las empresas y 5 millones quedan reservados para empresas lideradas por mujeres. ¿Vale? Son aquí, consideran empresas lideradas por mujeres aquellas donde el capital social mayoritariamente está en manos de una mujer y el órgano de administración también tiene una representación mayoritaria de mujeres. El presupuesto mínimo de Neotec son 175.000 euros y la duración del proyecto es de 1 o de 2 años. Es una ayuda transversal, cualquier ámbito tecnológico sectorial, pequeñas empresas, menos de 50 trabajadores y deben mantener esta condición, ¿vale? Durante toda la ejecución del proyecto. Reciente creación, que ya lo hemos comentado, la empresa liderada por mujeres también. Una condición sí o sí que deben cumplir las empresas es que el capital social escriturado y la prima de emisión sea mayor a 20.000 euros, aceptado en el registro mercantil cuando presentemos la ayuda, ¿vale? Y además hay que cumplir el artículo 13.3 bis. Aquí hay varias cosas, consideraciones que os quiero comentar. Neotec es un programa muy exigente a nivel tecnológico. La reducción de la dotación presupuestaria ha hecho que suba la competencia. El número de solicitudes es la misma, con lo cual se aprueban menos. Y ahora mismo, debido a la gran cantidad de startups que hay en España y además de las condiciones tan interesantes de Neotec, la nota de corte el año pasado para conseguir un Neotec en el régimen general fue de un 84. ¿Vale? Es una nota muy elevada cuando otros años habíamos estado en 73. ¿Vale? Entonces, a la hora de plantear Neotec, siempre lo que digo es, hay que ser rigurosos y hay que empezar a preparar la propuesta con tiempo para poder limitar cualquier tipo de error y que no perdamos puntos por no haberlo trabajado bien. ¿Vale? Esto es simplemente lo que os comentaba. Estos son los resultados de la última convocatoria, la de 2024. La de 2025 cierra el día 12 de junio. Y luego, por otro lado, estaría ENISA. ENISA es la entidad nacional de financiación de la innovación. ¿Vale? NISA cuenta con varios programas, emprendedores, jóvenes emprendedores, emprendedoras digitales, cada una con unas condiciones específicas, pero al final todos coinciden en que lo que proporcionan son un préstamo, ¿vale? Con un tipo de interés bonificado, la financiación, el préstamo que vamos a poder pedir va a estar entre 25.000 y 1,5 millones, ¿vale? Dependiendo de la línea y la capacidad de la empresa. No es lo mismo las líneas orientadas a startups que la línea de crecimiento que ya va buscando empresas maduras que quieren ampliar su negocio. El tipo de interés que tiene este préstamo es compuesto, tiene un tramo fijo y un tramo variable en función de los resultados, que siempre van a estar definidos estos límites en la concesión de la ayuda, ¿vale? Del préstamo. Toda la ayuda la vamos a recibir en el momento de la firma del contrato con ENISA, con lo cual nos va a dar toda la tesorería que buscamos. Y para ser candidato en ENISA hay dos opciones, hay dos requisitos. Tener una buena estructura financiera, ¿vale? Tener unos estados financieros sólidos y repartidos. Y además, ENISA necesita cofinanciar la operación. ENISA no puede ir solo cofinanciando la operación, con lo cual es habitual la solicitud de ampliaciones de capital. Por último, las herramientas que tiene ENISA tienen una devolución del préstamo de 7 o 9 años, dependiendo del programa. Y con esta creo que he terminado mi parte y creo que os dejo tiempo de sobra para la siguiente.
Ya disculpadme que haya ido un poco deprisa. Pues muchas gracias, Francisco. Pues seguimos, continuamos ahora dando paso a Carlos Mira. Carlos. Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación al CEIC. Yo soy Carlos Miras, el técnico del Departamento de Innovación Empresarial del Instituto de Fomento. Voy a comentar principalmente, me voy a centrar en una línea de ayuda porque es la que ahora mismo está en la calle, podéis aplicar, pero también os quería hacer un breve resumen de la tipología porque entendáis un poco, la presentación de antes de Francisco está muy bien porque os da esa visión de ayudas y deducciones fiscales a nivel nacional. Y nosotros como agencia, por así decirlo, en muchos casos somos como los hermanos pequeños de CETI, o sea, cogemos aquellos proyectos con menor presupuesto, también menos competitivo, que puede coger CETI, ya sea en sus líneas de I+D o en sus líneas de apoyo a empresas de base tecnológica. Y luego a nivel de departamento de innovación, que es donde yo estoy, porque hay otros departamentos con otras líneas enfocadas a la inversión productiva, a la comercialización, etcétera, tenemos como 3 tipologías de ayudas. Las ayudas a proyectos, ya sean proyectos de I+D o proyectos de implantación de digitalización, que estamos hablando de proyectos ya relativamente grandes, porque estamos hablando de presupuestos de 50 o 70.000 euros mínimo para poder presentarte. Otra serie de líneas, que los que llamamos cheques, que lo que apoyan es a la implantación o a esa fase previa de la innovación, donde simplemente se hace una subcontratación para implantar o para contratar algo. Por ejemplo, si yo quiero que alguien me desarrolle un prototipo y yo no voy a meter gastos, pues bueno, hay una ayuda, un cheque innovación para cubrir ese prototipo. Si yo quiero implantar un módulo, algo de inteligencia artificial muy básico, con un coste que no sea muy grande, de 10-12.000 euros, pues los gastos de esa subcontratación serían elegibles, ¿vale? Entonces tenemos para pequeños proyectos donde el desarrollo se hace de forma externa ese formato tipo cheque, y para ya grandes proyectos las líneas habituales del Instituto de Fomento, que son las de I+D y transformación digital, que son cuando ya la empresa hace parte de ese trabajo, proyectos más grandes, etcétera. Y luego la tercera pata, por así decirlo, de ayudas es esta que voy a comentar, que es la de empresa con potencial tecnológico y escalable. Es una línea que actualmente está abierta y cierra el 9 de julio. Y realmente, un poco los que os comentaba antes, es un poco la línea, el hermano pequeño del Neotec. Es una línea que apoya a las empresas, en este caso de 4 años de antigüedad, con una subvención a fondo perdido. Siempre marcamos la subvención a fondo perdido porque en tipología de empresas que acaban de empezar, un problema importante es la financiación. Esta ayuda te da una financiación contra el gasto realizado, es decir, el proceso es yo presento la solicitud, si se me aprueba, me emiten una resolución, hago el proyecto, hago el gasto y contra ese gasto, cuando lo justificas, es cuando recibe el dinero, con lo cual no sirve para financiar el proyecto que vais a hacer, os sirve a posteriori. Efectivamente, Notec tiene una parte de adelanto, con lo cual ahí sí que obtenéis esa financiación un poco de manera previa, pero en este caso es más que nada una ayuda que va a venir una vez con proyecto realizado. Habitualmente, la mayor parte de líneas del Instituto de Fomento son así, son subvenciones a fondo perdido. Otra cosa importante, hablamos de proyectos empresariales. Tienes que ser una tipología de empresa, pero luego tienes que presentar un proyecto empresarial, que ahora veremos la tipología de proyecto. Es en concurrencia competitiva, esta línea ha ido cambiando, hace unos años era por orden de entrada, actualmente hay unos baremos, no hay una urgencia de presentarlo ya, está abierto hasta el 9 de julio, y lo importante es hacer una buena solicitud intentando competir por la mayor parte de criterios de valoración. La máxima subvención son 80.000 euros de subvención, y el presupuesto de toda la línea son 2.200.000, que eso equivale a unos 50-55 expedientes, ¿vale? ¿A quién va dirigido? Esto, bueno, es el primer filtro que hacemos. En primer lugar, lógicamente tiene que tener una forma societaria, pueden ser solo o sociedades limitadas o cooperativas, con un máximo de 4 años de constitución, teniendo en cuenta la inscripción en el registro mercantil y fecha de presentación de la solicitud, y sobre todo que cumplan los condicionantes para ser empresas innovadoras con potencial tecnológico y escalable, que ahora veremos un poco por encima cómo las definimos. Ese es el primer criterio. Cuando una empresa aplica, hay un criterio de valoración para ver si entramos en esa categoría, y luego a continuación se valora el proyecto. Vale, ya digo, hay una serie de criterios que veréis en las bases reguladoras que están publicadas desde el año pasado y demás, pero básicamente
para ser beneficiario tienes que cumplir o bien ser categoría 1, que llamamos que es una empresa de innovación en tecnología. Por eso entendemos empresas que hagan un desarrollo interno. O sea, lo que vamos a ver desde el principio es quién forma parte de la empresa, qué capacidad tecnológica tiene, qué capacidad de desarrollar la tecnología por su personal, ya sean socios o personal contratado tiene, para ver si cumple ese criterio. ¿Vale? Ese es el criterio básico. A partir de ahí, en función del tipo de tecnología que vaya a desarrollar, en función de si colabora o no con organismos de investigación, otra serie de parámetros que pueden ir dando puntos para llegar a cumplir. Y la otra categoría que no está tan focalizada en la tecnología, sino en la escalabilidad del modelo de negocio y en su innovación. En este caso, una empresa no tiene por qué hacer un desarrollo interno de la tecnología, pero tiene que demostrar que es capaz de hacer o que está haciendo un modelo de negocio muy diferencial con la competencia y además que tiene esa posibilidad de escalar, ¿vale? Estos dos tipos de categorías, bueno, cuando aplicas a la solicitud ya tienes que identificarte una de las dos categorías y en función de eso pues, va a tener unos porcentajes máximos de ayuda y esos porcentajes máximos, además de por la categoría, también van a depender del año de constitución. Cuanto más reciente sea la constitución, mayor es el porcentaje y cuanto más tarde, menos el porcentaje. Ahí un poco por lo que se adelantaba antes. Entendemos que la empresa tiene más riesgo al inicio de su actividad y según van pasando los años, ese riesgo va disminuyendo porque la empresa ha avanzado más en el desarrollo de su tecnología o en su modelo y ya está saliendo al mercado o está consiguiendo vender. También esto está pensado porque ya que no apoyamos, al igual que hace Neoteca, 2 o 3 años, son proyectos de un año, todos los años sale una nueva convocatoria, con lo cual la empresa se puede presentar a esta convocatoria, presentar un proyecto de innovación, que se la apruebe, realizarlo y el próximo año, cuando vuelva a salir la convocatoria, volver a presentarse y poder seguir siendo financiada y acompañar a la empresa a lo largo de esos 4 años, siempre decreciendo un poco el porcentaje de subvención. En el caso de spin-off de centros de investigación, pues se puede sumar un 10% de ayuda, siempre con los límites marcados en la tabla. Los gastos elegibles son muy amplios, también se han adelantado. Aquí lo más importante es que tengáis en cuenta el tema del coste del personal. Bueno, son gastos vinculados al proyecto, es decir, no puede ser un gasto o una imputación que no tenga nada que ver con el proyecto o que genere una duda. Como decía antes, importante el tema de coste personal porque solo podemos coger coste personal del personal con contrato laboral. ¿Y esto qué significa? Que los socios habitualmente que están por el RETA, por el régimen de autónomos de trabajadores, no son elegibles. Sé que es un problema porque muchas empresas recién constituidas se constituyen con 2 o 3 personas que son los socios, que a lo mejor se pone una nómina pero son autónomos o facturan a la empresa. Esos gastos nunca van a ser elegibles. Solo vamos a poder coger aquellos que tengan un contrato laboral, ¿vale? En el régimen general de la Seguridad Social. Otros costes elegibles son las colaboraciones externas, la externalización, la subcontratación de una parte del proyecto. Se aplican unos costes indirectos del 15% sobre los costes de personal. Inversión en activo material e inmaterial también son elegibles. Aquí no hablamos de amortización, sino directamente el coste que tiene de la inversión. Y bueno, los gastos de viaje para una tipología de proyecto. Esta es la tipología de proyectos que nosotros podemos coger. Realmente es muy amplia. Puedes presentar un proyecto de innovación de producto o servicio o proceso, una inversión productiva que es simplemente la compra de un equipo, temas de digitalización, si vas a adquirir, a implantar tecnologías digitales y luego proyectos de comercialización, ya sea nacional o internacional. En función del tipo de proyecto, pues hay una serie de gastos elegibles o no. Si es un proyecto de innovación, salvo gastos de viaje, el resto de conceptos pueden ser elegibles, digo, siempre y cuando estén muy vinculados al proyecto. O sea, si yo necesito comprar un equipo y está muy justificado que está dentro del proyecto de innovación, podrá ser elegible. Si no tiene vinculación, lógicamente no. Y ya digo, pues ya depende del tipo de proyecto. Inversiones productivas, colaboraciones y las inversiones sí serán elegibles, pero ni gastos de personal, ni los costes indirectos, lógicamente, ni los gastos de viaje. ¿Vale? Cada empresa puede presentar 2 tipologías de proyectos en la misma convocatoria. Yo puedo presentar un proyecto de innovación y un proyecto de inversiones productivas. Tienen que ser diferentes las tipologías, pero siempre y cuando hay un mínimo de presupuesto en cada expediente, ¿no? Por debajo de 5.000 euros no será elegible. Las colaboraciones externas están limitadas a 30.000 euros
Y aparte, es una cosa que se pide mucha información ya en la parte de la solicitud. Vas a pedir el plan de trabajo, el presupuesto, etcétera. Como he comentado previamente, el plazo para que la empresa tiene para realizar el proyecto es de 1 año, a partir de que nosotros le confirmemos que la resolución, que el expediente ha sido aprobado. Y sí podemos coger algún gasto pasado de fecha, la ayuda salió hace 3 semanas, pues si tú puedes haber iniciado el proyecto previamente, antes del 1 de enero, siempre y cuando no hayas ejecutado más del 30% cuando presentes la ayuda. Es decir, si tu proyecto va a ser de 100.000 euros de presupuesto, cuando presentes la ayuda no puedes haber ejecutado más de 30.000. ¿Vale? La ayuda tiene alguna cosa más, pero no quería tampoco excederme en la información, porque lo importante yo creo es que os quedéis con qué tipología y qué tipología de empresas y de proyectos podemos coger, y ya, si ya se va teniendo dudas, podemos hablar sin problema, y ya digo, es una ayuda que sacamos todos los años habitualmente por estas fechas, en abril, mayo, junio. Por mi parte, eso era todo. Yo creo que he ido bastante, no sé si he ido bastante rápido, al final muchas veces el tiempo no lo controla según vas hablando, pero vamos, si ya queda alguna duda, que la gente pregunte. Pues muchísimas gracias, Carlos. Pues vamos ya a ir terminando esta primera fase de ponencias. Me vais a dejar, bueno, si puedes dejar de compartir. Vale. Pues me vais a permitir 2 minutos para hablaros de lo que es, a ver, vale, vale, vamos a compartir, ok, y, bien. Entiendo que se ve. Me vais a permitir comentaros brevemente lo que es la marca EIBT, que es una marca, un sello que distingue y califica a una empresa emergente como de empresa innovadora de base tecnológica. Está otorgada por lo que es ANCES, que es la Asociación Nacional de CEIs Españoles, es decir, es el organismo que, al igual que el CEI de Cartagena, pues integra al resto de CEIs de toda España. Y como digo, entrega este sello, cuyos requisitos realmente para obtenerlo, pues básicamente se trataría de cumplimentar una memoria de solicitud. Cualquier empresa tecnológica que en cierta forma haya optado o haya presentado una solicitud de ayuda de las que se han visto hoy, pues posiblemente ya tendría gran parte del trabajo hecho. Tienen que ser empresas dentro de los ecosistemas de startups de los propios CEIs, porque realmente los CEIs son los que presentan esas candidaturas. Pensar que hay 35 CEIs en España y que realmente realizan un trabajo similar al CEI de Cartagena, es decir, realmente tenemos una batería de startups o trabajamos con una batería de startups muy, muy importante. En nuestro caso, damos un soporte técnico para la elaboración y para la revisión de esas solicitudes, ¿no? El trámite es gratuito y sí es cierto que luego vas a un comité de evaluación, un comité en donde está ENISA, donde está CEDETI, la Cámara de Comercio, también está el Ministerio de Turismo, Energía y Industria, porque está reconocido la marca como tal. Es un comité, no es fácil obtener este sello porque los requisitos son estrictos, pero bueno, en torno a un 50-60% de las solicitudes que se presentan suelen concederse. Ventajas, pues por ejemplo, para la obtención de la certificación de startup, ¿no? De la nueva ley de startup, de empresas emergentes que gestiona ENISA, pues se considera como criterio de evaluación. También de cara a las ayudas, por ejemplo, las ayudas que se dan aquí a nivel de la región de Murcia, pues prácticamente te otorga de forma automática, ¿no? Esa consideración de empresa de base tecnológica, aunque también se pueden igualmente presentar a otra serie de ayudas como ENISA, CEDETI, Neotec, como se ha comentado. Y en el caso del CEI, de ubicación, por ejemplo, en el parque, en el vivero de empresas del CEI, pues también tendría unas connotaciones de bonificaciones dentro de esa ubicación, pues en torno a un 20% durante los 2 primeros años.
Bueno, yo sin más paso ya, como digo, a la siguiente fase que planteábamos hoy con la ronda de preguntas, ¿no? Con lo cual abrimos micrófonos o por chat si alguno de los asistentes quieren ahora mismo realizar alguna cuestión a nuestros ponentes. Bueno, pues yo para cortar el hielo, como se suele decir, sí me gustaría preguntarle al ponente de 7 en relación a las deducciones fiscales. Cuando hablamos de la monetización, ¿vale? ¿Cuántos años, pongo un ejemplo, es decir, una empresa que tuvo su informe motivado, presentó las deducciones fiscales en el impuesto de sociedades, eh, y cuántos años tienen que pasar para poder pedir esa cantidad de dinero a la agencia tributaria? ¿O tiene que ser posterior? ¿O puede, imagínate, una empresa que hubiera hecho realizado todas estas inversiones y todas estas deducciones de I+D más I en el año 2017, ¿podría solicitarlas ahora? Hola Nuria, pues es muy buena pregunta y la verdad que como he ido tan deprisa no me ha dado tiempo a entrar en las condiciones de la monetización, el artículo 39.2. Lo que te dice el artículo 39.2 es que para solicitar la monetización tienes que tener un informe motivado, Sí. que haya transcurrido al menos un año desde que se generó el derecho a la deducción hasta que se solicita su exclusión del límite o su devolución. Eh, y luego otras dos, que es lo que nos va a limitar un poco esa fecha. O sea, es un mantenimiento de la plantilla desde que se generó el derecho a la deducción hasta que pasan al menos no, hasta que pasan 24 meses desde que se cierra el ejercicio fiscal en el que solicitamos la devolución y una reinversión de esta monetización, esta deducción que pedimos exceder el límite o que nos devuelvan. También lo mismo, tenemos que hacer esa reinversión en los siguientes 24 meses. Entonces, una empresa que trabajara en 2017 deducciones fiscales, tenga su informe motivado, no haya podido aplicar esas deducciones fiscales que se tienen 18 años para su aplicación, Mm. podría en este impuesto de sociedades solicitar su devolución, porque cumplimos ese año de carencia desde que se generó hasta el impuesto que vamos a presentar. Ahora bien, habría que estudiar con cuidado el cumplimiento de las dos condiciones que hemos hablado, de mantenimiento de plantilla y de reinversión, para ver si por el camino desde 2017 hasta 2000, esto sería 2028, cumplimos o qué tenemos que hacer para cumplir, porque siempre con tiempo se pueden hacer cosas. Vale, perfecto, pues muchísimas gracias. ¿Más cuestiones? Hay una pregunta, creo, en el chat. Ujú. Dice, quiero crear una startup y hacer un proyecto de ciencia de otros computadores y ciudad. ¿Cómo puedo proceder? Además, me gustaría ser empresa innovadora. Además, tengo una micropyme de 13 años dedicada a fertilizantes y viveros de vegetales. Yo creo que Vale, lo que tienen que hacer es ponerse en contacto con vosotros, pues no es un tema tanto claro, de ayuda, sino del claro, proceso y de las fases que tienen que hacer para constituir la empresa bien desde el principio. Muchas gracias. efectivamente. Es que Mm. estoy intentando innovar y a veces es complejo porque tengo una base de datos bastante grande de información, tendré más de 2000 libros. Parece una tontería a veces, pero tener recursos tecnológicos, aunque sea bibliográfico, nos puede ayudar a nivel técnico a la hora de desarrollar herramientas y nada, pues muchas gracias por la ponencia y encantado Nada, de... yo ahí lo único es que ya digo, la ayuda está muy bien, pero no os volváis locos por las ayudas. Es decir, tú empiezas poco a poco teniendo claro cuál va a ser tu modelo de negocio, a quién te quieres dirigir, haciendo pruebas antes de lanzarte a presentar ayudas porque están por cosas que no pensabas hacer, contratar, hacer inversiones. O sea, es mejor ir teniendo las cosas claras y ir probando poco a poco muchas veces las ayudas parece que te fuerzan a hacer cosas
que no era lo que la empresa quería hacer. Y luego cuando la ayuda se retira, ya, aunque se conceda, pues la empresa, el emprendedor se queda con una estructura que a lo mejor no es lo que necesitaba. Entonces, pues ya digo, las ayudas están ahí, son importantes, tenéis que aprovecharos de ellas, pero no os volváis locos por coger esa ayuda. Agradezco la explicación. Es que a veces uno intenta escapar de la corriente de cómo nos lleva la vida y sí que es cierto que me gustaría dentro de lo que cabe pues tener una guía para ir dando pasos en el nuevo sector en el que me quiero incorporar, que es el tecnológico, que tengo, tengo toda la bibliografía, tengo ya varios años de estudio y desarrollo de aplicaciones web, pero que sí que me gustaría ampliar todo esto y hacer cosas potentes, porque ahora mismo la ciberseguridad y la ciencia de datos es el futuro. Sí, yo Gracias. sí empezaría, Sí, bueno, sí, que ya hablar con los CEIs, con el CEIs que os comenten qué tipo de herramientas tienen para ayudaros a iniciar el negocio. efectivamente. Ya, Manuel Carlos, vamos viendo el proyecto un poco más en detalle. Gracias. Eh, ¿Alguna cuestión más de los asistentes? Yo, Fran, te lanzaría una nueva cuestión. Ciertamente, cuando una empresa se lanza a pedir deducciones fiscales, eh, bueno, si lo hace por el camino de menos riesgo y vamos a decir más correcto, eh, pues contrataría una consultora especializada, certificaría el proceso. Mi pregunta es, aunque igual es una pregunta complicada, es decir, ¿cuál es la cuantía mínima que realmente le merecería la pena a la empresa abordar todo ese proceso con ese gasto que hay añadido, ¿no? Sí, a ver, esto es una parte que nosotros también cuando nos juntamos con las empresas analizamos un poco la rentabilidad y del proceso. Sobre todo, como comentas, cuando vamos a tirar de una entidad certificadora. Las entidades certificadoras para proyectos, o sea, cada una tiene sus tarifas, ¿vale? Pero sí que están muy alineadas. Hay una herramienta para certificación de proyectos pequeños de TIC, ¿vale? Aquí nos tenemos que centrar en el software, que puede estar la certificación entre los 1.500 y los 2.000. Y luego de forma general, si no podemos ir por esa certificación, pues estamos hablando de unos 3.500 4.000 euros cada certificación. A partir de aquí hay que hacer un poco la cuenta a la inversa, mínimo. O sea, si son 4.000 euros, tenemos que sacar una deducción para que esto justifique. ¿Cuánto? 20.000 euros. También si contamos con una empresa como nosotros para daros apoyo y demás, vamos a emitir una factura que dependerá al final del proyecto y de los esfuerzos que nos pueda llevar. Pero ya es hacer un business case y ver cuánto queremos sacar. Pero un proyecto de 20.000 euros de innovación tecnológica, podemos estar hablando de 180.000 euros de gasto en un año. Nosotros, en general, la barrera la ponemos un poquito más arriba, es decir, porque ya nos conocemos temas de rentabilidades y retorno. Para empezar a hablar de certificación, 300.000 euros tenemos que tener. Pues al final, eso en el caso de innovación tecnológica va a ser una deducción de 36.000 euros. Y si luego queremos utilizar también la monetización, que nos van a quitar un 20% por Hacienda por solicitar la exención del límite o la devolución, va retrayendo de esa deducción fiscal y puede llegar un caso de que decir, mira, he dedicado tiempos y recursos para un retorno mínimo. Y en el caso de I+D me imagino que la exigencia es menor, quiero decir. Para el caso de I+D es muy distinto porque estamos hablando de más del doble en el peor de los casos. Es decir, con un proyecto de 100.000 euros vamos a tener mínimo 25.000 euros de deducción, incluso 42.000. Entonces, ya lo justifica.
Bueno, yo tan solo decir que entre los cheques que he comentado hay un cheque de deducciones fiscales que subvenciona un 85% los gastos de consultoría. En Ajá. función de si llega solo a informe motivado o a consulta vinculante, tiene unos máximos, pero que eso también es otra opción. Lo mismo, o sea, si lo tenéis claro que hacerlo, no esperaros a que la ayuda esté abierta o no abierta. Pero si vais a hacerlo y la ayuda está abierta, pues siempre es una cosa que minoriza ese gasto que vais a tener de consultoría. Muy bien. Muy bien. Pues dudas de los presentes. ¿Alguien quiere lanzar alguna cuestión más? No sé si tú quieres comentar algo más de los cheques de No, digo, es innovación. que como las líneas no están abiertas, Vale. estamos en el desarrollo de los cheques TIC, es decir, de esas Ujú. pequeñas implantaciones, temas de ciberseguridad, inteligencia artificial, de gemelo digital, que queremos sacar antes del verano. Pero como no hay nada cerrado y los cheques de innovación que son para la parte de servicio, entre ellos deducciones fiscales, prototipos y demás, va a salir después del verano. Entonces, adelantar mucho, pues tener en mente eso, que cheques TIC queremos sacarlo ahora. Va a salir una línea de I+D, pero ya digo, son proyectos de 50.000 euros para arriba y va a estar verticalizada al sector defensa y luego va a salir otra línea de I+D después del verano que va a estar verticalizada al sector bio. Pero sin estar abiertas las líneas, poner a hablar, a dar más información, yo creo que aunque tengan en la mente un poco eso, ya está. O sea, que para temas de implantaciones van a salir. Lo que pasa es que tienen que ser de los servicios que nosotros financiemos y estamos en esa redacción. No queremos, por ya lo adelantó también Francisco, durante muchos años se ha financiado la implantación de ERPs y CRM. Ya es una cosa que no queremos seguir financiando, aunque yo entiendo que puede ser en algunos casos una necesidad de la empresa, pero al final es como si sigues financiando equipos básicos, es decir, que ya es una cosa que entendemos que debería estar más o menos superada. Entonces, lo que va a salir de Chequetis son pues, para implantación de tecnologías con un poco más de innovación, ¿vale? Pero vamos, eso es lo que he comentado, pues temas de inteligencia artificial, temas de ciberseguridad, auditorías o cosas así, o sea, pero que estamos en esa redacción. Muy bien. De acuerdo. Pues si no hay más cuestiones, solo recordaros que a los presentes os mandaremos la presentación y además existe esa posibilidad de consultoría que ofrece SETEXPERT de manera gratuita para abordar cualquiera de los temas que hemos visto hoy, ¿no? Además de, por supuesto, tenéis tanto por parte del Info como del CEI también las puertas abiertas para acudir a nosotros para cualquier tema. Yo Oye, sin buenos días. más, Disculpa. sí, Sí, yo soy Jesús Pujante de Agrisense. Tenía una duda para sí, Carlos Miras. Mira, dime. nosotros estamos pensando este año en presentar la ayuda que estabas comentando en esta presentación y tenemos una duda porque estamos elaborando la memoria y a la hora de elaborar el presupuesto, si luego hay alguna modificación en los costes reales que tiene el proyecto, ¿qué margen tenemos para modificar luego la memoria o el presupuesto en este caso? A ver, nosotros mientras no hagamos una valoración, o sea, vosotros si de repente dentro de una semana presentáis hoy y en una semana os dais cuenta de que ha habido algún cambio, podéis solicitar una modificación que no pasa nada. Una vez aprobado en resolución, porque al final, una vez que nosotros cogemos el expediente, se valora, se aprueba, se da resolución, vosotros recibiréis una resolución con una tabla de conceptos aprobados. Personal, ingeniero informático, 20.000, adquisición de no sé qué tanto. Eso es lo que tendréis que posteriormente justificar. Las bases reguladoras permiten desviaciones hasta el 40% por concepto, a la baja. Es decir, si vosotros en lugar del personal de 20.000 vais a justificar al final 12.000, no tenéis que decirnos nada, llegáis, justificáis, perdéis esos 8.000 euros por así decirlo, pero no hay ningún problema. Ahora, cuando esa desviación sobrepasa el 40% por concepto, es cuando ese concepto no se puede coger, y el problema es que puede generar en cascada una caída de si un concepto del personal no es elegible y el siguiente concepto, el siguiente sumatorio del gasto de personal
también sobrepasa el 40%, ya todo personal no es elegible y todo el proyecto se podría caer. Si pasa eso, o sea, lógicamente antes de presentar la justificación, vosotros podéis pedir una modificación de lo aprobado. La modificación se tiene que justificar el por qué ha pasado eso. Es decir, no puedes decir, es que me equivoqué y hice un cálculo al alza porque y ya está. No, tendrás que justificar, oye, pues mira, he tenido problemas en la contratación del personal, he tenido problemas con el proveedor. Aparte, esas justificaciones tenéis que demostrar que no son son causas ajenas a la empresa, Sí, básicamente. yo me refería más en la parte de materiales, por ejemplo, que nosotros tenemos, bueno, ahora mismo tenemos precios de algunos componentes, ¿no? Pero imagínate que luego más adelante varía el precio. Entonces, esas modificaciones, pues ver cómo se tratan, porque nosotros podemos dar una estimación un poco a la alta, ¿no? Porque a lo mejor luego puede ser que baje, no lo sé, pero tú nos recomiendas que en todo caso vayamos al alza, ¿no? O... A ver, sí. yo intento no recomendaros lo mínimo posible. Está claro que si es al alza, si os se aprueba un presupuesto, me imagino, de 100.000 euros, luego si os gastáis 120, son 100.000 euros. O sea, una modificación al alza del presupuesto no se os va a aprobar. Al igual que el objeto de los... O sea, hay dos cosas hay tres cosas que claramente no se pueden modificar en un expediente. Uno es el beneficiario. Ya no puedes decir, no, es que yo no lo voy a hacer, lo va a hacer otro. Parece Mm. mentira, pero la gente lo dice. O he cambiado, no, eso no se puede hacer. No se puede cambiar el objeto, no puedes decir, pero este es un proyecto para hacer esto, pero es que ahora he hecho otra cosa. Eso no se puede Ya, hacer. sí, sí. Y no se puede aprobar mayor presupuesto del aprobado. Esas tres cosas no se pueden hacer. A partir de ahí, cambios que sean lógicos, que se pueden bajo una petición, pero digo, estamos hablando de que hay que modificar una resolución, o sea que no es una cosa de sobre la marcha, no te preocupes, sino tienes que presentar una modificación, justificarla, nosotros tenemos que verla, aprobarla, se hace una nueva resolución de modificación. Entonces, a ver, yo entiendo que hay una parte de cálculo que es inherente a cualquier tipo de proyecto. Es decir, vosotros a un proyecto a un año vista habrá cosas que es normal que falléis. Por eso ese rango del 40%. Si ya fallas por encima del 40% es que algo muy raro ha pasado. Si tenéis los precios a día de hoy, no sé cuánto puede cambiar en 5 o 6 meses, pero muy poco. No debería haber una desviación muy importante. Entonces, basaros en la información que tenéis a día de hoy. Sí, pero me refiero, Sí, en nuestro caso, el desarrollo de un prototipo y puede ser que, claro, haya componentes que luego necesitemos, no nos hayamos dado cuenta o no hayamos contemplado. Entonces, en ese caso, claro, teníamos que hacer alguna modificación que entiendo que estará justificada. pero si es una modificación al alza, por muy justificada que esté, no la vamos a poder aprobar. O sea, si decís, oye, es que me he equivocado y al final he tenido que subcontratar, o eso no se va a poder aprobar. Vale, O pero a la sea, baja no hay ningún problema, a la entiendo. baja, a la baja, ya digo, si está dentro de ese 40% es que no tenéis ni por qué decirnos nada. O sea, lo Si solamente presentáis, con mandar la factura, sí, vale. solamente. Solo que que mandar la factura se aprobaría. Pero yo siempre le digo a todo el mundo lo mismo. 2 meses antes, porque es el plazo que tenéis para pedir modificación, 2 meses antes de que termine el plazo del proyecto, si os lo concedemos en octubre, tendréis hasta octubre del 2026 para hacer el proyecto. Entonces, 2 meses antes o tres, en junio, julio, cogéis lo que vais a poder justificar. Ver lo que se aprobó y ver si vais a poder justificar eso o no. Y ver qué ha pasado. Y si no, antes de hacer nada, de presentar la justificación, de pedir nada, llamarnos. Nos llamáis, oye, Carlos, mira, tengo este problema. Pues Mm. resulta que en el gasto de personal presenté esto y esta persona se me ha ido, entonces ahora tengo contarnos lo que pasa. Porque una vez que entre el expediente por tramitación, por registro, ahí sí que ya no se puede hacer nada. Entonces, nos contáis la situación. Pasa esto, puedo llegar hasta esta justificación, pero ¿por qué he tenido este problema? Y vemos si hay algo que se puede hacer para solucionar, porque al final, ya aquí para que sepáis un poco cómo funciona el Ministerio de Fomento, somos dos técnicos los que vemos los expedientes. Yo soy el técnico que evalúo el expediente y hay unos técnicos que hacen toda la parte de pagos y de la parte más administrativa. Yo sí apruebo modificaciones de ese sentido, pero mis compañeros de tramitación van a las facturas, van a lo que se aprobó. Ahí son inflexibles, van a las fechas. Si vosotros Sí. presentáis facturas que no están aprobadas, que no se corresponde, ellos no lo van a aprobar. O sea, entonces tenéis que, una vez que ya pasa a la parte de tramitación, ahí ya sí que no hay nada que hacer. Ahí hay unos documentos que aparecen oficialmente y ya está.
Si no se ha presentado, pues ya digo, podemos recomendar, pues mira, si pide una modificación, efectivamente, tiene razón, esta situación es normal. No creo que haya ningún problema en aprobar esa modificación. Pero ya digo, antes de presentar nada, lo mejor es que no lo contéis. ¿Vale? Antes de nada habláis, oye, tengo esta situación, ¿cómo lo es? Habrá veces que digamos, mira, es que esto no se puede hacer nada. Si me has dicho que gastar 100.000 euros, te gastas 5.000, pues esto no es coherente, no has podido hacer el proyecto, pero en muchos otros casos, hablando, se puede encontrar alguna solución. Vale, vale, de acuerdo. Pues nada, muchas ¿Vale? gracias, Carlos. Nada. Yo lo Carlos, hay único, una Jesús, cuestión más. Me perdona, parece. Carlos, por completar lo que le Sí, sí, comentaba Carlos a sí, Juan. Jesús desde el punto de vista de propuesta, centraros en los materiales clave, lo que sabéis que vais a necesitar sí o sí. Ujú. Y a partir de ahí, esto es un proyecto de desarrollo. Hay incertidumbre y cosas que van a salir y que vais a tener que utilizar y cosas que pensabais que vais a utilizar y no van a salir. Es el día a día de estos proyectos de I+D. La clave es centraros en la base de vuestra tecnología, de lo que queréis desarrollar y eso dimensionarlo muy bien. Porque como dice Carlos, una vez que pasa por registro y hay una notificación pública, ya no se puede modificar, ¿vale? Se pueden solicitar pequeños cambios, pero lo mejor es centrar bien el tiro ahora en la clave de vuestro proyecto y lo otro, pues ajustarlo en la medida que se pueda. Sí, por así decirlo, lo que tengas seguro, ¿no? Como materiales que sepas que vas a usar 100%, eso sí que incluirlo, y los que tengas dudas a lo mejor dejarlo aparte o tener un pequeño gasto ahí, una pequeña bolsa. Ojo, Jesús, con el tema de materiales. Fungible no es elegible. Estamos hablando de equipamientos, de equipos. Parece mentira, pero tú, por ejemplo, un caso que ponemos muy habitualmente, un prototipo, como encargar un prototipo como colaboración externa, no hay problema, pero si tú te pones a comprar materiales para hacer el prototipo, esos materiales no te los vamos a coger. ¿Vale? O sea que tienen que ser, ya digo, tienen que ser equipos, tienen que ser, no puede ser nada de material fungible, porque eso no va a ser elegible. Vale, vale, de acuerdo. ¿Vale? Ujú. Hay por aquí otra consulta que dice, los gastos de consultoría para la presentación de la subvención que nos indicaba Carlos Mira, ¿se pueden incluir en la memoria del proyecto? No. Para lo que es la preparación de la solicitud, no. Se necesita otro tipo de consultoría, no sé, para ver el estado del arte, ese tipo de cosas, sí, pero para la preparación del presupuesto. ¿Alguna cuestión más? Bien, pues lo dicho, agradecer a todos los asistentes, a Sietesper, al Instituto Fomento por su participación y lo dicho, quedamos, ya os enviaremos las presentaciones y aquellos que estéis interesados en indagar y en realizar consultoría, pues ya vamos estableciendo dichas reuniones. Con lo cual, un saludo a todos y buenos días.